1935, Terceros Juegos Centroamericanos, San Salvador, El Salvador. Los Juegos fueron programados para el año de 1934, pero un fuerte terremoto hizo que se pospusieran para el año de 1935, celebrándose del 16 de marzo al 5 de abril. Participaron 9 países, con el debut de Nicaragua y la ausencia de Jamaica. Los participantes aumentaron a 679 hombres con 62 mujeres, que ganaron sus primeras medallas oficiales en los deportes de natación, clavados, tenis y baloncesto, jugando de exhibición en el voleibol. El programa deportivo aumentó a 14 con el debut del boxeo, la lucha, el golf y la equitación. Los delegados de los países aprobaron un cambio de nombre al evento bautizándolo de manera oficial como los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. También crearon una comisión técnica permanente. Los terceros Juegos fueron los primeros en crear una memoria fílmica, grabando para la posteridad las ceremonias inaugurales y de clausura, más las actuaciones deportivas en todos los deportes. La ceremonia inaugural contó con el protocolo del desfile de los países con sus abanderados. El primer país en desfilar lo fue Cuba. México, que se presentó con una gran delegación, dominó a los cubanos en las medallas. La delegación de Puerto Rico, que desfiló en La Habana en 1930 con la bandera de Estados Unidos, esta vez lo hizo con su bandera nacional, en manos de Manuel Luciano, a pesar que la misma estaba proscrita por el gobierno de turno. El presidente de la República de El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez, fue el patrono de los Juegos y el encargado de inaugurar los Juegos. Otras actividades protocolarias fueron el juramento de los atletas y la presentación de las banderas al palco presidencial. En el aspecto deportivo, Conrado Rodríguez de Cuba fue el rey de los Juegos al ganar 3 medallas de oro en el atletismo. Fue el hombre más rápido en los 100, 200 metros y en el relevo de 4 por 100 metros. Fernando Torres Collac ganó oro en la bala con nuevo récord, convirtiéndose en el primer medallista de oro de Puerto Rico en los Juegos. Otros atletas boricuas que también ganaron oro fueron Ever Sabater en la pértiga, Juan Luyanda en salto alto y José Antonio Figueroa en la jabalina. También se destacó el cubano Francisco Robledo, que repitió su medalla de oro ganada en La Habana en 1930 en el martillo. El atletismo fue ganado por Cuba, que dominó las pruebas de vallas, relevos y los saltos de longitud y triple. En el primer torneo de boxeo celebrado en los Juegos, México fue el país dominante ganando oro en 5 categorías, seguido por Cuba, Panamá y Guatemala. Las competencias de tenis fueron ganadas por Ricardo Morales de Cuba en sencillos y en dobles por los mexicanos Ricardo Tapia y Alfonso Hunda. En las mujeres, María Tapia de México fue oro en sencillos y las cubanas María Camacho y Elena Daly dominaron en dobles. Los mexicanos dominaron la natación masculina, mientras que Cuba, con sus estelares Margarita Chapman y Olga Luque, dominaron las pruebas femeninas. En los clavados, los mexicanos Agustín Camacho y Antonio Mariscal ganaron los eventos de trampolín y plataforma, mientras la cubana Margarita Chapman fue doble medallista de oro. En los deportes colectivos, Cuba ganó el oro por tercera ocasión en el béisbol, seguido por Panamá y Nicaragua. En el baloncesto masculino, México ganó el oro por tercera ocasión. La plata correspondió a Cuba y Puerto Rico se llevó el bronce. En mujeres, las mexicanas se quedaron con el oro, Cuba con la plata y El Salvador con el bronce. El fútbol fue ganado por el onceno de México, la plata fue para Costa Rica y El Salvador se quedó con el bronce. El golf, que fue un deporte debutante en los Juegos, fue dominado por El Salvador, con Carlos Escobar en individual y junto a Arturo Bustamante ganaron el oro en dobles. La esgrima fue dominada en su totalidad por México, cuando los esgrimistas de Cuba se retiraron de la competencia alegando imparcialidad por parte de los árbitros. México y Guatemala fueron los países medallistas en los eventos de adiestramiento y de salto en la equitación, mientras Guatemala ganó su primera medalla de oro en los Juegos con el teniente Orellana en el pentalón moderno. En los eventos de tiro, Jesús Acosta de Puerto Rico ganó el fusil militar individual. Las otras medallas doradas se dividieron entre tiradores de El Salvador, Cuba y México. Los Juegos fueron dominados por México con 37 medallas de oro y 78 en total, superando a Cuba, que acumuló 31 medallas de oro, aunque en las medallas totales tuvieron más que los mexicanos con 85.
La clausura de los Juegos fue amenizada por 4 bandas que tocaron a la misma vez y contó con la participación de las autoridades deportivas y de gobierno, encabezadas por el presidente de la República de El Salvador.